Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Don C. En esta oportunidad vamos a hablar de un caso que está así en la mesa, está generando mucha discusión, muchas tendencias, muchas posiciones. Es sobre la decisión del Congreso de la República sobre la fiscal suprema, ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, una inhabilitación que lógicamente para poder entender no solamente la naturaleza de esta inhabilitación, sino cuáles son las consecuencias. Primero, cuál es el trasfondo y cuál es la consecuencia. Para eso hemos invitado a que nos ilustre en este asunto al doctor César Alberto Soto Sánchez, conocido abogado de mucha trayectoria y reconocimiento a nivel nacional y en particular de Cajamarca. Muy buenas noches, César, tocayo, como nos decimos. ¿Cómo estás? Estimado tocayo, buenas noches, un gusto saludarte, me encuentro bien. Espero que Mira, tú se te también, ve al bien menos a te los veo bien. tiempo que no nos miramos, ¿verdad? ¿Cierto? Ya no ha habido ocasión. Ya vamos a provocar esa ocasión muy pronto. Pero fíjate, fíjate lo que nos convoca, ¿no? Nos convoca una situación a mí particularmente me preocupa, porque no es una cosita de sencillo, ¿no? No es una cosita de que no pasa nada. Estamos hablando de una fiscal suprema que ha sido inhabilitada en sus funciones públicas por 5 años. Cuéntanos tu primera reflexión al respecto. Bueno, en principio ahí hay una situación de incertidumbre porque unos dicen 5 y otros dicen 10. Me parece que son 10 años. Independientemente de eso, el hecho es que ella ya dejó de ser fiscal suprema en mérito a una acusación constitucional que ha realizado la congresista Patricia Chirinos, y básicamente por el hecho de no haber investigado a Pedro Castillo, ¿no? Como recordaremos, ella consideró que había mérito para iniciar una investigación contra él cuando estaba de presidente, pero que en virtud del artículo 117 de la Constitución consideró que no podía continuar, tenía que suspender la investigación y en efecto así lo declaró. Dispuso que los demás investigados sí estaban en pleno trámite, pero respecto del presidente no. El asunto está que, y parece ser que el kit del tema está allí, es que cuando se trató de Vizcarra y se trató de Sagasti, perdón, se trató de Vizcarra, tampoco eso, pero cuando se trató de Merino, sí procedió a la investigación. Entonces, existiendo una contradicción en su razonamiento, no resulta razonable que haya abdicado a su capacidad y facultad de investigar el delito y, bueno, pues la sanción es esa, ¿no? Esa discordancia en su propio accionar no es viable en una fiscal suprema y menos si está facultada para investigar delitos, ¿no? Mira, yo me planteaba un signo de interrogación bien grande, no sé si lo compartimos. ¿Esto se trata de una pugna de poderes o es un acto de justicia? Está constreñido en lo que dicen las normas. Primero analicemos si es que esto es una pugna de poderes, de grandes poderes, políticos principalmente. ¿Qué nos puedes decir sobre esa posibilidad? Mira, yo desde los años 70, cuando entré a la universidad, en donde yo estudié en la San Martín de Porres, y en Claro. la Facultad de Derecho era muy aprista. Había Ya. una presencia de los compañeros bastante fuerte, ellos dominaban políticamente la facultad. Discúlpame por ubicarme, es la facultad, estaba en la Javier Prado, en una casona Sí, grande, creo. sí, Bueno, en ya la no cuadra existe, ¿eh? 5. Sí, ya la arrumbaron. Ahora está ahí la escuela de posgrado y la facultad de pregrado está en La Molina, me parece. Sí. Bueno, te decía que yo siempre pertenecía a Acción Popular y formamos ahí el primer comando de Acción Popular universitario.
Y bueno, pues las pugnas eran un tanto fuertes, ¿no? Sobre todo porque el APRA pues, tiene toda una capacidad organizativa tremenda y Acción Popular venía con el golpe de Estado de Belaúnde y en el afán de reincorporarse a la vida política. En el 78 fue la Constitución, la Constituyente y todo eso. Pero en fin, a lo que iba es que ya las pugnas eran tremendas. Y lo que siempre nos manejábamos a nivel de concepto era que en toda organización hay siempre dos grupos, uno de poder y otro de presión. El grupo de poder persigue mantenerse en el poder y el grupo de presión trata de sustituir al grupo de poder. Pues bien, los mecanismos que tengas siempre van a estar allí y lo van a utilizar, ¿no? En este caso, mira, yo no descartaría que en efecto haya una situación de esa naturaleza. No lo Claro. descartaría, O ¿no? sea, a ver, en esa lógica, en esa analogía que acabas de decir, se suponía que Zoraida, digamos, estaba cómoda con Vizcarra, estaba cómoda con Sagasti, ¿no? Y con Bueno, también Castillo, con Toledo, y con pero Castillo. luego como que Toledo sale, ella no se esperaba que Castillo sea vacado, no se la esperaba porque inclusive ella decía, yo lo voy a investigar a partir del 2026, o sea, ella pensaba que iba a llegar al 2026, era un cálculo que ella tenía. Y al final se cambió el asunto y hubo un desbalance de poderes y entonces Zoraida se quedó con la brocha en la mano. Bueno, en realidad, mira, la sucesión que ha habido era muy simple, ¿eh? O sea, sucede que sacan a Pedro Chávarri y ella, como era la fiscal más antigua en ese entonces, y en realidad era ¿cómo se llama? La única que podía asumirlo, porque el otro fiscal, no recuerdo el apellido, que son los dos únicos titulares que había en esa época. Claro. Y por lo tanto le correspondía a ella, así como a la señora Boluarte, le tocó a ella también. Entonces, sucede que al poco tiempo designan a dos fiscales supremas nuevas, entre ellas a la doctora Benavides, y bueno, pues se somete a elección y resulta elegida la señora, la actual fiscal, ¿no? Entonces, allí no es que ella llegó por un tema de votación o una cosa, no. Aquí sencillamente fue porque le correspondía. Entonces, cuando se somete a elección, gana Benavides y ella es la fiscal. Ahora, ciertamente que ella tiene una presencia evidentemente política, ¿no? Como tú lo acabas de reseñar, se sentía muy cómoda con Vizcarra, con Sagasti y también evidentemente con Castillo. Esa era su connotación política, que eso no lo podemos negar. Bueno, el tema de Chávarri tampoco fue un tema que es un tema que hasta ahora es un sudoku, ¿no? Es bien complicado, ¿no? De resolver ¿Eh? por todas las cosas que se han manejado. Pero ¿por qué tanto, por qué es tan apetecible el Ministerio Público para los grupos de poder? Estamos en esa etapa. Después finalmente hablaremos de la parte legal. Pero ¿por qué lo hace Pero tan sabroso para los políticos, para los mira, poderosos? el caso emblemático es el propio Castillo, ¿no? ¿Ya? Si ella no hubiese iniciado las investigaciones, todo esto seguiría en una calma chicha, pero calma. Porque es a raíz de que ella empieza las investigaciones es que se empiezan a realizar las indagaciones, las tomas de declaraciones, los testigos eficaces y ¿cómo se llama? Y las delaciones premiadas, ¿no? Y todo sale a luz. Si ella no hubiese iniciado esta investigación, Tocayo, estaríamos con Castillo todavía. Mira, eso es un mérito, digamos, que nadie se lo reconoce, ¿ah? En No el quieren Congreso le han hecho reconocerlo. Yo nadie sí le lo reconoce, reconozco, ¿eh? Yo sí lo reconozco, no es que nadie. pero tú eres jurista, tú sabes, pues, ¿no? Tú sabes las consecuencias, pero entonces sí hay un fuerte componente de poder Claro, además de en esa eso, decisión. entiendes que uno de los representantes del Ministerio Público pues, participa en ¿cómo se llama?, en el Jurado Nacional de Elecciones, cuyo peso político es fuerte, ¿no? Y también, pues, en varias comisiones en donde designan determinadas autoridades.
¿no? El Consejo de Estado también participa el Ministerio Público. En fin, tiene una presencia fuerte, de manera que se trata de eso. Y por lo demás también entenderás que tratándose de alguien que persigue el delito, pues la gente del poder quiere estar bien con ese personaje para que no me persiga, ¿no? Y O mira, para, o para inducir a que persiga al adversario. claro, evidentemente tiene varias, las variables son varias, fuertes, ¿no? Y mira, ¿cómo se llama? En tiempos pasados, no negarás pues que un alcalde, un gobernador, ¿no? Lo primero que hacían era, oiga, por si acaso acá tengo platita para el expediente técnico de su local, ¿no? Al Ministerio Público, eran ofrecimientos que se daban. ¿No? O sea, no es solamente a nivel nacional, ¿no? Es un tema de idiosincrasia, ¿no? Ciertamente en el tiempo ha cambiado, ¿no? Porque ya ahora hay mayor autonomía, inclusive presupuestal, de manera que cada quien está bailando con su pañuelo, ¿no? El Ministerio Público, por ejemplo, ahora último, ya entiendo que el expediente técnico para su local aquí en Cajamarca ya lo tienen financiado y está en marcha. El Poder Judicial ya debe empezar a construir su propio local con sus propios recursos, lo cual es saludable, ¿no? Lo cual es saludable. Pero sí, existía esa tendencia. ¿Qué crees que le pasó a Zoraida Ábalos con Martín Vizcarra? ¿Por qué, digamos, decían inclusive importantes medios de comunicación que el caso Vizcarra era un caso casi terminado, pero nadie movió un dedo por sacar adelante, incluida pues la fiscal de la Nación, en este caso Zoraida Ábalos cuando estaba, ¿no? Claro, mira, creo que al empezar tu programa, bueno, en esta fase con mi intervención, lo dijiste bien claro, ¿no? El Ministerio Público tiene un peso y de hecho parece ser que ella se sentía muy cómoda con Vizcarra, ¿no? Participaba de esa gestión y muy probable que su corazoncito político pues lo orientó a esa postura, ¿no? Porque de hecho no solamente ha tenido el tema de no investigar a Vizcarra, sino que además luego en estas últimas fases, cuando se ha tratado de los procesos que él tiene, pues lo ha excluido en dos temas, ¿no? Y ahora solamente está en uno, me parece. Entonces hay cierta, pues, ¿qué digo?, predisposición y eso es lo que hay. Y eso creo que toda persona, ¿no? A Castillo, a Pedro Castillo, lo tienen detenido en la Diroes por sublevación, por intento de golpe Rebelión, de Estado, rebelión, sí. rebelión, ya. El Tribunal Constitucional ha emitido un fallo en donde indica que lo actuado por Vizcarra en su momento fue un golpe, o interpretado así, o sea, no le corresponde a Vizcarra o caduca en el tiempo, no lo sé, pero no le corresponde a Vizcarra someterse a lo mismo que está sometido Pedro Castillo, toda vez que en el caso de Vizcarra sí se consumó el hecho. A ver, mira, lo que ha dicho el tribunal es que lo que no existe es la denegatoria de la confianza, la denegatoria fáctica de la Fáctica, confianza. Eso ya, es lo que ha dicho. No es que ha dicho que haya sido un golpe de Estado. Eso ya es una ya. interpretación que muchos están haciendo de ese tema, pero la sentencia es muy clara. Dice, no puede haber una denegatoria fáctica. Esta tiene que ser expresa y puede hacerlo, como se llama, solamente el Pleno, ¿no? Inclusive va más allá y dice, el rechazo liminar que puede hacer la Junta Directiva de la petición de confianza no constituye denegatoria, ¿no? Ha ido más allá, ¿no? Pero Ya. en momento alguno se han pronunciado sobre lo que sucedió con Vizcarra, ¿no? Eso hay que tenerlo claro para evitar Claro, confusión. pero no es Y es necesario, que, ¿no? no, sí, es bueno sí mencionarlo porque yo también comparto esa posición, pero es que el efecto es distinto, porque lamentablemente el anterior Tribunal Constitucional lo validó. Sí, Entonces sí, no hay modo que puedas retrotraer eso a efectos de juzgarlo a Vizcarra. Evidentemente eso lo mío es una opinión. Que pueda inclusive iniciarse una investigación
y llevarlo incluso a juicio, pero es muy probable que la absolución sea el resultado final en ese caso, porque, como te digo, el Tribunal Constitucional validó su intervención y allí, a mi modo de ver, sería un caso cerrado. Regálame un par de minutitos para nuestros auspiciadores y volvemos porque ahora sí hablamos de la parte legal y las consecuencias de este acto del Congreso de la República. Dame un permiso. Perfecto, gracias. Las emergencias ocurren cuando menos te lo esperas. En Clínica Limatambo estamos preparados para atenderte las 24 horas del día. El mejor staff siempre listo para atenciones de emergencia, SOMAT, pediátricas, ginecológicas y además contamos con nuestra unidad de cuidados intensivos. Ubícanos en el Girón Puno 265 Cajamarca. Tranquila, Rebeca. Utiliza Dectofin F. El Dectofin F es un potente antiparasitario diferente de los demás que elimina la licuia o fasciola hepática. Además, mata todos los parásitos internos y externos de nuestros animales. El Dectofin F es un antiparasitario completo. Los deja limpiecitos de parásitos a nuestro ganado. El Dectofin F no produce aborto. Se puede aplicar a cualquier hora. Olvídese de los otros. Luego de dosificar con Dectofin F, aplicar Vitavic con Hematorrey y tus vacas reventarán con la producción de leche. Tendrán más crías y todos tus animales estarán más gordos. El Dectofin F, Vitavic y Hematorrey lo encuentras en las mejores veterinarias de su localidad. Ya, antes de entrar al punto que hemos anunciado, vamos viendo qué pasó en el Congreso, ¿sí? Agradecemos a Panamericana Televisión por este video. A favor, 70 congresistas, más la congresista Porta Latino, 71, 15 en contra, 8 abstenciones. Con 71 votos a favor se decidió inhabilitar por 5 años y acusar constitucionalmente a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por el presunto delito de omisión de funciones por no investigar en su momento al hoy encarcelado Pedro Castillo Terrones. Durante la sesión en el Pleno del Congreso, Ábalos hizo uso de la palabra y trató de defenderse. Nunca he incurrido en actos delictivos, mucho menos en actos de corrupción. Mi trayectoria como fiscal durante los 42 años de vida institucional ha sido con pleno respeto a la Constitución y a la ley. Prueba de ello es que recientemente la Junta Nacional de Justicia me ha ratificado una vez más en el cargo de fiscal suprema. A su salida del Parlamento, la ex fiscal de la Nación dijo tener esperanza en no ser inhabilitada. ¿Usted cree que la van a suspender, que se van a alcanzar los votos para que la puedan suspender? Que prime la sensatez. Tengo fe. Lamentablemente para ella el Congreso falló en su contra, decisión que para Ábalos marcaría un mal precedente. ¿Esto lo grave? Bueno, ha salido a nivel nacional, lo has vuelto a ver seguramente esos detalles, pero ya es un hecho consumado, ya estamos en el plano legal. ¿Cómo se va a materializar esto? Bueno, ya hay toda una decisión en el Congreso. ¿Qué le queda a Zoraida Ábalos como, primero, alternativas y segundo, lo que se le viene encima? Porque no solamente creo que sea una inhabilitación. Sí, al mismo tiempo la inhabilitación han acordado que sea denunciada penalmente, ¿no? De manera que viene una investigación fiscal y esto pues, puede concluir en un juzgamiento en el fuero judicial, ¿no? Eso, por cierto, también va a llevar su tiempo, de manera tal que tendremos que comprar canchita. Lo otro es que en esta situación hay varias cosas que ver, ¿no? Por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, cuando se enteró que el ex Consejo Nacional de Magistraturas, que son los que designan magistrados, cuando se enteró que estaban investigando, sacó un comunicado en alguna medida apoyando, ¿no? Y ahora último también volvió a sacar otro comunicado con el mismo sentido. Ya van dos.
Sí, sobre todo defendiendo sus fueros, ¿no? Decir, oiga, señor, cualquier inconducta funcional de un magistrado lo veo yo, no el Congreso, ¿no? En parte tienen razón, pero aquí hay una duplicidad de jurisdicción y son válidas las dos, porque los funcionarios de rango constitucional pueden ser sometidos a una acusación constitucional. Y eso es lo que ha hecho el Congreso. De manera tal que, estando en esa esfera, el Congreso ha actuado válidamente. Ahora, esta decisión tiene que traducirse en una resolución legislativa y, llevado al peruano, empieza a tener vigencia de inmediato. Luego, esta plaza está vacante, tendrá que convocarse a concurso y, entre tanto, va a ser cubierta por una fiscal adjunta titular, suprema, que hay, y que cubre los requisitos para ser fiscal supremo, hasta que, como repito, se pueda designar su reemplazante por la Junta Nacional de Justicia. Los caminos que ella tiene, en este caso, sería el de recurrir vía amparo al Poder Judicial para defender su posición, y eventualmente, si el Poder Judicial en las dos primeras instancias y luego el Tribunal Constitucional no le darían la razón, podría recurrir a instancias internacionales, ¿no? Que eso también tiene su tiempo y tiene su proceso. Has mencionado algo, sobre todo en el segundo comunicado de la Junta Nacional de Justicia, que están invocando al hecho del fuero. O sea, el Congreso de la República se está inmiscuyendo en el fuero que corresponde a la Junta Nacional de Justicia. O sea, en realidad esa es una especie te pongo esta opción de que puedas manejar tu apelación en estos términos. ¿Es posible que eso se dé o lo pueda utilizar Zoraida como, oiga, hay una invasión de fueros, ¿no? Por lo tanto, el Congreso no debe hacerlo? De hecho, lo va a utilizar. Y eso, mira, dentro de lo dramático del problema, no cabe duda que nuestra institucionalidad va fortaleciéndose, porque esto va a crear precedentes. Ok. ¿No? Va a crear precedentes, y eventualmente el Tribunal Constitucional es el que va a decidir sobre el tema y va a definir si en efecto el Congreso tiene o no tiene esa facultad, ¿no? Mira que ahora último estamos propiamente, presenciando una serie de actos que nos están convirtiendo en una sociedad civilizada, ¿no? Y que justamente es la autoridad debidamente constituida la que está marcando pauta y estableciendo precedentes para que situaciones similares en el futuro tengan ya un derrotero, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Me suena algo así como a cocachos aprendí. Es que no hay otra manera. Mira, nadie ha aprendido por experiencia ajena, mi estimado tocayo. Nadie. Solamente viviéndolo podemos manejar las cosas como deben ser. Porque mira tú, la experiencia de Estados Unidos, teniendo una constitución con 16 modificatorias constitucionales en más de 200 años de vida institucional, nos dicen que hay una conducta en ellos que les ha permitido manejarse así, ¿no? Sin embargo, nosotros no lo acogemos, ese modo de ser, por muchas razones, ¿no? Una de ellas es nuestra idiosincrasia y nuestra realidad, ¿no? Geopolíticamente, pues, claro, no somos claro que sí. Estados Unidos, pero justamente porque tenemos que aprender con nuestra propia realidad, con nuestras propias idiosincrasias, con nuestras propias mentalidades, es que tenemos que pasar por esto, ¿no? Ahora, evidentemente que este tipo de asuntos en Estados Unidos también lo han vivido, Europa también lo ha vivido, ¿eh? Pues esto es algo que Víctor Raúl Ayala Torres lo llamaba espacio-tiempo histórico, ¿no? Claro, espacio-tiempo historia. Nadie nace como se llama, un hombre hecho y derecho, ¿no? Tenemos todo un proceso y cada quien tiene su propia realidad y su propio destino. Entonces, iguales son los países. Y este tipo de experiencias, como digo, nos están enriqueciendo y están propiamente favoreciendo a una institucionalidad que habrá que permitir que se mantenga en el tiempo. Pero tenemos en realidad, claro, yo considero que
académicamente, la experiencia también, la vida práctica es una enseñanza. A cocachos aprendí. Pero hay un montón de gente que está afuera y que no entiende nada de estos asuntos y de estas oportunidades y están diciendo, cuélguenla. Y hay otros que están diciendo, sálvenla. Vamos a las marchas, vamos a liberarla de esta inhabilitación. O sea, al final también, aparte de esa enriquecedora experiencia, tenemos que esto motiva pugnas mediáticas, políticas e ideológicas. ¿Cómo se contrarresta, César? Para empezar, esa pugna mediática ya se dio en el propio Congreso. Mira tú, 15 votaron por el no, ¿no? Y 8 se abstuvieron, 71 votaron a favor, ¿no? Pero mira tú, ¿quiénes son los que votaron en contra? ¿No? Básicamente los partidarios de Castillo. Y eso ya te está indicando quiénes son los que van a apoyar. ¿Estamos? Lo mediático. Sin embargo, también los partidarios de Castillo han votado a favor de la inhabilitación. ¿Algunos? No, muy pocos. ¿Ah? Por cierto, que ya no sé si Castillo propiamente tiene ya, ¿cómo se llama?, partidarios amplios, pero los pocos que le han quedado han votado a favor de ella. Los pocos que le han quedado, ¿no? Porque después la mayor parte sí han participado de la inhabilitación. Y es evidente, pues, mi estimado tocayo, que en el Perú lo mediático está funcionando, ¿no? Como diría alguien, la democracia directa es la que quiere imponerse. Y eso es lo que buscaba Castillo, ¿no? Yo no tengo por qué hacerle caso al Congreso. Yo tengo que hacerle caso al pueblo que me pide en todo lado que cierre el Congreso, que esta cuestión. Eso no puede ir, porque eso es perder institucionalidad, ¿no? Entonces, aquí lo que debemos aprender todos es que en época de crisis, la única manera de salir es acogiéndonos a lo que la ley dice. Y si la ley dice que el Congreso puede, pues bien que lo haga. Y en su caso, si la señora se siente agraviada, tiene el mismo Estado, la misma Constitución, la misma ley que utiliza uno para atacarla, para defenderse. Pues bien que lo haga. Como te repito, que lo haga. Y es importante que lo haga, porque de esa manera vamos a poder definir civilizadamente estas situaciones que se presentan. Ahora, yo sí invocaría a la población en general que si no conoce del tema, no se deje llevar de las narices, ¿no? Que preferible averigüe en principio y en su caso, pues como diríamos, ¿no? Zapatero a tus zapatos, deja que los que sí entienden las cosas manejen esto. Y en este caso, ¿quién entiende? El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Esperemos que ellos sean los que finalmente decidan. Mira, has mencionado dos instituciones importantes y no has mencionado el Congreso. Yo también tengo muy poca fe en la capacidad de la mayoría de los congresistas. No, discúlpame, no por no haber mencionado al Congreso le estoy negando legitimidad, no. Lo que pasa es que... el Congreso es legítimo. Sí, ya en este caso, existiendo ya una decisión del Congreso, la validez en el tiempo de esa decisión lo van a tener que definir el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Ya no queda otra instancia. Sí, así es. Claro que sí. Tienes muchísima razón en ese sentido. Yo tampoco para mí el Congreso de la República es una de las instituciones más importantes, pero tenemos cada congresista ahí. Pero que son reflejo de nosotros, tocayo, ¿ah? Déjate de cosas, son reflejo de nosotros. Hay pocos que no somos así, pues yo al menos sí, pues sinvergüenza, no, todo eso soy, pero lamentablemente así somos los peruanos. Hay que apechugar nada más y hay que corregir. Mira, de nuevo, los cocachos están ahí. Cada congresista malo es un cocacho que nos están dando a quienes lo elegimos. ¿Cierto? Pues bien, esperemos que en efecto nos cause dolor, de manera tal que para la próxima no tengamos que repetir la misma situación, ¿no? Eso es increíble, pero creo que nos gusta el golpe, ¿eh? Nos gusta el martirio. Me quedo con esa... ¿Quién lo habrá dicho? Creo que fue el poeta Nicomé de Santa Cruz. Hizo una poesía, Cocachos aprendí, si mal no recuerdo. Sí, él fue. César Alberto Soto Sánchez, tus palabras finales porque ya vamos a terminar el programa.
Bueno, esperemos que esta situación no vaya a mayores. Leí temprano a Rosa María Palacios que decía, mira tú las barbaridades que hace el Congreso, ¿no? Propiamente llamando al levantamiento, llamando al alzamiento, y eso no es bueno. Sobre todo viniendo de una abogada y alguien que es una líder de opinión y que debería en alguna medida hacer mantener la calma. Qué lástima que esa situación se dé y yo creo que la población no tiene por qué hacer caso a ese tipo de llamamientos y más bien, como vuelvo a decir, procuremos que sea nuestra propia institucionalidad la que resuelva todas estas cosas y sobre todo que la señora se defienda, porque nadie más la va a poder defender, que es la única que puede hacerlo. Y si ella no se queja, ¿por qué no vamos a quejar nosotros, ¿no? Gracias por tu oportunidad, mi estimado tocayo. Y bueno, en cualquier momento tenemos que hacer un encuentro presencial, ¿no? Por supuesto que sí, y yo estoy muy feliz de haberte tenido hoy día en el programa. Muy buenas noches. Gracias. Hasta cualquier momento. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Hemos hablado de Zoraida Ábalos. César Soto Sánchez la tiene bien clarita. Hay que aprender de estas malas experiencias y salir adelante, pero dentro del marco institucional. Nos vemos mañana. Chao.